Listo, estamos grabando también en Zoom, nuestro Zoom de autismo y tratamientos naturales, junto con las chicas de Atento a mi alimento, y ahora vamos con Facebook también. Y ahora si me dan un minuto más, vamos a empezar a compartir también un grupo. Tenemos un grupo que es más allá del autismo, un grupo de Facebook también, si no están ahí, para que se puedan sumar, donde se van a estar publicando informaciones acerca de todo esto. Este vivo va a quedar grabado ahí también, y en las redes. No, como que no está queriendo. Voy a intentar nuevamente publicar acá en Facebook. Con paciencia, todo se puede. Listo. A ver acá. Listo. Ahí está. A ver si ahora me deja. Pareciera que no está compartiendo en Facebook. No. Bueno, tenemos la opción de no hacer el vivo en Facebook o de seguir intentando. O seguir intentando. No, yo creo que deberíamos, porque igual ya ha pasado tiempo también ahí en honor a los tiempos también, y podemos ver ahí qué inventar luego. Listo, igual después lo podemos subir y compartir la grabación del vivo en Facebook. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Tengo acá el gusto, bueno, de poder abrir este tema con ustedes. Me parece que es un tema súper importante, del cual hay información, pero no tanta información desde el aspecto más natural, ¿no? Entonces eso es por lo cual cuando Gris de Atento Alimento empezó a compartir información, se me hizo súper apasionante. Tengo un sobrino, el hijo de mi hermana, que tiene autismo. Él tiene 13 años y justamente ha estado limpiando el cuerpo y ha experimentado muchas mejoras. Entonces, de esto salió este vivo para poder hablar de este tema, ¿no? Primero, ¿qué es el autismo? Los diferentes espectros, cómo detectar, porque a veces, ¿no?, cae como un balde de agua fría para mamás, papás, que de pronto se enteran y dicen, ok, estos temas que estaban habiendo en casa con mi niño, con mi niña, por ahí tienen que ver con esto del autismo. Entonces, primero identificar qué es, y después también ver cuáles son las diferentes como facetas, ¿no? Ayer estuvimos hablando un poco fuera de offline, y surgieron muchos temas que les vamos a estar compartiendo. Vamos a tratar de acotar y compactar como para poder abordar esto, ¿no? Un poco la problemática de qué es, y también posibles soluciones desde lo natural. Me voy a presentar, soy Lu del Mar, soy especialista en detoxificación regenerativa. También practico el higienismo, y desde este aspecto natural es que me apasiona todo lo que tenga que ver con la salud, y más cuando se trata de seres queridos, ¿no?, de personas que amamos. Está más cerca acá del corazón. Y les quiero presentar de Atento a mi alimento. Tenemos a Gris y también tenemos a María Antonieta. Las voy a dejar a ellas que se presenten y que nos cuenten un poco, ¿no?, cómo es que llegaron a este tema. Perfecto. Bueno, yo soy Grisel. También me dedico, como la Lu, también a acompañar a personas en sus procesos de regeneración vital, a través de la alimentación, de la detoxificación. Y eso, y hace ya algunos años que me empecé a apasionar en realidad con la investigación.
En verdad es la forma que más me ha gustado a mí incursionar en los estudios en realidad, como para poder profundizar. Entonces, también tengo un sobrino que tuvo un diagnóstico, antiguamente Asperger se le diagnosticó, hoy día se sacó del manual, pero eso y empecé a abordarlo desde, o sea, empecé a colaborar también a mi hermano con todo este tema de la alimentación en ese entonces a través de la antroposofía, donde empecé a ver cambios, a poder estar consciente de los cambios que tenían las personas cuando se alimentaban de forma distinta. Entonces, bueno, y ahí eso pasó ya hace muchos años, 10 años, y hoy me dedico a acompañar a personas como les comentaba. Y con Antonieta ahí le contamos cómo nos conocimos, para que se presente. Bueno, soy María Antonieta, soy farmacéutica de profesión, mamá de 3 niños. Inicié en este tema de la alimentación por una búsqueda para ayudar a mi hijo, a uno de mis hijos, que tenía déficit de atención, y llegué a conocer herramientas súper interesantes para tratar, bueno, primero a comprender lo que es la microbiota intestinal, el papel del intestino en este tema del comportamiento, y herramientas a través de la alimentación para ayudarlo, y primero para sanar el intestino, que luego iba a tener efectos en su mejora de comportamiento. Y con Grisel nos conocimos a través de redes, por las mismas ganas de empoderar a la gente en que tome el poder de su salud propia, en informar, dar, transmitir información, educar, porque con la información son herramientas que dan poder a las personas para poder tomar las decisiones que necesitan en su salud y en la de sus hijos. Y bueno, partamos quizás hablando de lo que tú adelantaste, Lu, del autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo que se presenta, cuyos signos y síntomas se ven dentro de los 3 primeros años de vida. El primer signo más visible e importante que una familia debiera tener en consideración para pensar, para a lo mejor evaluar a su hijo, es que su hijo no devuelve la mirada, no mira a sus padres cuando le hablan, o tampoco mira cuando otra persona le habla. Eso ya es algo importante que las familias debieran hacer notar a sus médicos para que quizás se evalúe el niño. En este manual de psiquiatría, que es como el gold standard de los médicos para diagnosticar el autismo y otras enfermedades psiquiátricas, que es el DSM-5, en la última edición se quitó el tema del retraso en el lenguaje como uno de los signos de autismo, del espectro autista. Entonces, hoy que un niño tenga un retraso en el desarrollo del lenguaje no necesariamente implica que tenga autismo. Pero lo más importante es este tema de la mirada. Bueno, y junto con otras cosas como que no presente juego imaginativo, que no quiera relacionarse con otros niños, cosas de ese estilo. Claro. Exacto. Es común hoy, cosas súper impactantes, es que, por ejemplo, a mediados de la década de los 80, un niño era diagnosticado de autismo 1 en 2000 niños. Wow. Hoy se diagnostica de autismo 1 de cada 34 niños en Estados Unidos. O sea, tiene posiblemente un niño con necesidades especiales en cada salón de clases, uno o más. Entonces es algo muy, muy, muy común hoy en día.
Y María Antonieta, ¿qué crees tú que ha sido este disparador? Porque es increíble, o sea, la tasa de crecimiento es gigante. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué había antes que hoy no hay? ¿O cuál es la diferencia? Mira, o sea, algunas personas podrán decir el diagnóstico, pero, pero yo también creería porque uno, o sea, si tú ya pones a reflexionar que estos signos del autismo son tan evidentes, es evidente que un niño no te devuelve la mirada, que tú por más que lo estimules, le hagas jueguitos, no te devuelve la mirada. Eso ya es extraño. Entonces, yo creo que podemos todos más o menos darnos cuenta de que no es, quizás antes eso se veía mucho menos que ahora. O sea, el tema de la herramienta diagnóstica puede ser, pero quizás tampoco es tan significativa la diferencia. Yo personalmente creería que es el nivel de toxicidad ambiental en los alimentos, con todas las intervenciones farmacológicas y las muchas intervenciones también farmacológicas y la mala alimentación que sigue la mujer que está gestando. Porque algo también súper interesante es cómo que mientras antes uno tome acción. Bueno, ya Gris nos va a hablar de la microbiota y su relación con este mismo trastorno. Si podemos detectar podemos tomar acciones desde la alimentación, desde el cuidado de los medicamentos que me pongo como madre que está gestando, como mujer que está gestando, luego el niño al nacer, todas las intervenciones, todas las que reciben los niños en la primera infancia, o sea, de hecho, en la década Es una del locura, 80 era mucho menos. eso es lo que iba a decir, la cantidad, ¿no? Yo nací en el 79, la cantidad que yo he recibido versus lo que hoy están poniendo es una locura. Totalmente, Totalmente. Para un cuerpito, ¿no?, tan delicado que está recién construyendo su sistema inmunológico, que recibe esa carga de toxicidad, tiene un impacto gigante. A veces no lo pensamos, no lo razonamos, o lo tenemos como naturalizado, ¿no? Como, bueno, es así, todo el mundo lo hace, Claro. y yo también, ¿no? Y entonces muchas mamás llegan a esa situación de después darse cuenta y decir, wow, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a mi hermana? Después de recibir ese tipo de tratamiento fue que mi sobrino empezó a tener estos síntomas, Claro. empezó a desarrollar los síntomas. O sea, fue muy claro, ¿no? Como fue así de justo en ese momento, Mucha gente. y después ya con sus niños que siguieron ya no hizo esto porque ya hizo la conexión, entendió y dijo no, no más. Claro. De hecho, hubieron muchos diagnósticos dentro de esto, aumento de muchos diagnósticos dentro de estos últimos 3 años. Entonces, por lo menos yo no creo en esas coincidencias, sino me gusta entender a mí el cuerpo y como uno, a ver, ¿cómo puedo decir? Como algo orgánico que está inmerso y está enteramente relacionado con todo lo que vamos a poner dentro de él, todo. Entonces, una cosa es el diagnóstico, como lo que decía la Antonieta, pero hay hartos cambios también más que han habido desde esos años, ¿cierto? Entonces, uno es o sea, en Chile los pinchazos son así para todo, ¿me entiendes? Y todos los años, es tremendo. E incluso yo por lo menos a las personas, a los niños y adolescentes que he acompañado, no solamente para que puedan hacer la bioacumulación precisa, ¿cierto? Para que se manifiesten los signos y todo del autismo, pero también retrocesos en otros niños. Por ejemplo, la hiperactividad. Entonces, últimos años que se han inyectado, ¿cierto? O han tomado fármacos, empiezan a tener otros signos y se empiezan a asociar a otros tipos de trastornos y condiciones. ¿Se entiende? Sí, yo creo que algo súper importante de señalar es la bioacumulación de sustancias. Porque claro, si bien es cierto, un medicamento o una intervención de ese tipo
tiene una cantidad baja que está aprobada por la autoridad regulatoria. Te dicen, bueno, si tiene aluminio en muy bajas cantidades, pero algo importante de señalar es que un niño que expresa esta condición de autismo en algún momento tiene efectivamente una sensibilidad especial, o a lo mejor tiene una acumulación de toxinas mayor que viene de sus mismos padres, de su gestación. O sea, es multifactorial, y que en el fondo se empiezan a sumar intervenciones y pequeñas cantidades de estos tóxicos que ejercen un efecto acumulativo. Sí. Entonces, claro, de repente tú dices, bueno, pero ¿por qué a este niño no le pasó nada y a este sí? Porque tenemos medios distintos, tenemos personas y seres diferentes. Entonces, una microbiota única también, exacto. por ejemplo. Claro, entonces vemos ahí esa incidencia. De hecho, otra cosa que había leído también interesante es que la mayoría de los niños empiezan a manifestar estos signos después de los 18 meses. Eso tampoco es coincidencia. No es como en general. ¿Por qué los 18 meses? ¿Qué ocurre en esos antes Acá de en esos Chile meses tenemos acumulativos? Claro, o sea, es una cantidad gigantesca que uno, cuando no toma como conciencia, uno como mamá, cuando no toma conciencia de eso, y tú dices, bueno, uno acá, listo, y claro, y inyecta para, no sé, 6 cepas. Entonces, y es cierto, de repente tú dices, o sea, hay personas que dicen, ok, bueno, mira, yo voy a optar por a lo mejor solamente poner la inoculación de, qué sé yo, sarampión, pero a la fecha no existen estos medicamentos de una sola cepa. Lo único que te pueden ofrecer es la sextuple, la octuple, o sea, 6 cepas de una. Entonces, claro, tú te quedas con en el fondo la oferta que hay, y dices, no, es que es lo que hay, no puedes en el fondo poner otra cosa. Exacto. Y bueno, y otro tema también, el tema de la fórmula. O sea, el tema de la lactancia materna, por lo mismo que pasa, o sea, es como rápidamente se le recomienda, si es que tiene cualquier tipo de inconveniente, ¿cierto? A menos que sea una mamá que ya se ha asesorado quizás previamente, inmediatamente que empiecen con la famosa fórmula. Leche, estamos hablando procesada, digamos, que de leche en realidad, bueno, eso es tremendo. Y eso pasa a los niños cuando son, digamos, gestantes, ¿cierto? O sea, como quizás explicar en el fondo por qué la relación... Claro, vamos a llegar a eso, pues, para que sigamos ahí con el orden, porque, bueno, nos apasiona muchísimo el tema, entonces vamos a seguir ahí hilando fino, podríamos terminar ahí unos 8 vivos más o menos. ¿Había algo más que ibas a abordar sobre el tema del autismo? Quería mencionar algunas generalidades también. O sea, ¿por qué, por ejemplo, algunas personas dicen que el autismo es una condición con la que se nace y en el fondo no es el cerebro es diferente de los niños con autismo? Entonces podemos decir, ¿cuál es existe como una aversión cuando uno habla de que el autismo se puede curar o el autismo se puede tratar? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? Porque en el fondo lo que se quiere imponer hoy es de decir que el autismo es una condición que en el fondo se nace por causas genéticas y eso sería. Y en el fondo, ¿cuáles serían todas las intervenciones posibles a realizar? De qué manera nosotros modulamos la conducta del niño, hacemos que sus signos sean los menos posibles para que pueda insertarse en la sociedad, en la escuela, etc. Exacto, y hay una palabra que utilizan, es neurodivergente, ¿no? Como que es así, ¿no? Como que nos dan, es así y hay que aceptarlo y vamos a como fluir con eso, cuando en realidad no es así. La realidad es que
esto viene en aumento, esto viene a causa, ¿no?, de las cosas que se están aplicando, del nivel de toxicidad que esto tiene, de la alimentación procesada, ultraprocesada, de la fórmula. Y cuando eso se saca de la ecuación, o casualidad, milagro, que no hay milagros, empiezan a mejorar. Entonces ahí hay algo detrás donde se nos está haciendo creer que tenemos que aceptar esto de manera que es así, ¿no? Hay que aceptarlo y la inclusión, que está fabulosa la inclusión, pero la inclusión no quiere decir que tengamos que aceptar que eso es todo, que eso es lo que nos tocó vivir, ¿no? Que sí es algo que nos ha tocado vivir, pero empoderarnos, que sí tenemos herramientas, que sí hay soluciones y que sí se puede estar mejor. Y es por eso que estamos hoy acá también, para hablar de eso. Claro, es que eso de sí se puede estar mejor, porque hay cosas que me topé súper tremendas, como estadísticas, que el 30% de los niños con autismo son mínimamente verbales, por ejemplo, 38% tienen convulsiones, 40% de estos niños padecen ansiedad, 53% tienen problemas de sueño, son 4 veces más proclives a sufrir molestias gastrointestinales y tienen también 4 veces más de probabilidades de tener necesidades sanitarias insatisfechas, porque son, se enmascara en el fondo quizás a lo mejor la deficiencia de la vista, con toda la sintomatología y los signos del autismo. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros a todos estos niños darle una mejor calidad de vida, proveerles de salud? No solamente de que el medio se adapte y los incluya en su diferencia, aceptando sus signos, cómo a ellos y a estas familias los ayudamos a que este niño sane, se calme y sea la mejor versión de sí mismo. Exacto, construir bienestar a largo plazo. Eso es también el propósito de Atento a mi Alimento, empoderar, no solamente dando consejos, sino que como el conocimiento, como dijo la Antonieta, ¿cierto? Como ese conocimiento primero de qué somos, de qué estamos hechos. A mí como mamá, yo no puedo entregar a mis hijos a ojos cerrados, a nadie. Que es algo que nosotros repetimos en nuestros vivos. O sea, nadie conoce más de la salud de nuestros hijos que nosotras las mamás. Nadie. Entonces, ya teniendo esa base, esa seguridad y convicción también que se necesita para poder llevar otro esquema que se salga de este manual, ¿cierto? Con el que se basan todas las enfermedades, trastornos y condiciones neuropsiquiátricas, no solamente el autismo, estamos hablando de esquizofrenia, Alzheimer, dislexia, Parkinson, depresión, ¿ya? Entonces, que la gente, que las mamás, papás, ¿cierto? Y cuidadores puedan comprender cómo funciona el organismo, porque si bien esto puede ayudar a un síntoma, ayudar al estrés que tienen en la casa los papás o la mamá, ¿cierto? Que el niño está mordiéndole todo el día o que está agrediéndose, autoagrediéndose, etcétera, a través de procedimientos como farmacológicos, etcétera, tenemos que comprender que nosotros somos un cuerpo y nuestra salud depende de multifactores. Entonces nosotros no tenemos separado el cerebro, que es algo que nosotros repetimos bastante, porque esta forma, digamos, que se ha llevado, lo separa, lo separa específicamente. Entonces desde ahí ya no se puede hablar nada más. Y por eso es que este tema también es muy sensible para muchas personas. Entonces es como que el cerebro fuera autónomo, y el cerebro es parte del organismo. Y está unido. Todo el cuerpo funciona orgánicamente unido. Entonces, primero hay que conocernos biológicamente, conocer cómo funcionamos. No podemos permitir ya de que nadie nos diga que algo no tiene que ver con la alimentación, porque eso, aparte de mostrar una ignorancia tremenda, es antinatural, si nosotros así nutrimos nuestra sangre. Entonces, la sangre que corre, que vitaliza, que nos da energía, de las células, que son las que nos mantienen vivos. Entonces, no somos separados, el sistema digestivo no está ahí
y funciona aparte y sirve solamente para ir al baño, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que comprender eso. Otra cosa, bueno, que me interesaba nombrar, dentro de la psiquiatría, por ejemplo, el sistema digestivo no está dentro. No está dentro, bueno, No es una variable. no es una variable, no se aborda por ninguna parte. Entonces, desde ahí es muy difícil que la gente pueda acceder a esa información, porque está más preocupada del síntoma, del signo, ¿cierto? De lo que está pasando con el niño y cómo yo me estoy, cómo eso me afecta también. Esa carga tremenda en eso. O sea, los mamás cuando llegan con algún niño autista vienen pero tensas, estresadas, horrorosamente. Entonces es mucho más fácil que me venda ese producto que yo te voy a terminar con esa convulsión, no voy a terminar con ese signo de agresividad. Tome esto, ¿cierto? Solución temporal. Solución temporal, pero no se aborda el terreno interno, y eso aparte de encontrarlo antibiológico, antinatural, lo encuentro anticientífico, que lo encuentro eso más tremendo, porque los médicos, neurólogos, psiquiatras, se basan en la ciencia. Entonces, exacto, o sea, entender, por ejemplo, también que el principal responsable de nuestro sistema inmunitario es el intestino. Entonces, el principal, o sea, estamos diciendo más del 80% de esa función inmunitaria es de ahí. No es un poquito, no es, ¿me entiendes? Ni la mitad. Estamos hablando tremenda. La mayoría de las hormonas son segregadas desde ahí, o sea, que mantienen nuestro metabolismo en equilibrio. Entonces, eso, pues. Entonces, entender que estamos unificados. Entonces, el cuerpo no funciona por sí solo. De hecho, las ondas cerebrales del cerebro se ven influenciadas por las hormonas segregadas del intestino directamente. El cortisol, de hecho, los niños lo que más tienen en el autismo es un exceso de cortisol en el cerebro. Y eso no permite que se puedan segregar las hormonas para poder tener el equilibrio y hacer sinapsis cerebral. Eso, bueno, ahí lo vamos a ir interiorizando en otras cosas. Eso un poco, eso lo que describe Grisel es lo que se llama, es un modelo que hoy se plantean en varias investigaciones, que es el eje intestino-cerebro, y que en el fondo indica que existe una bidireccionalidad de estímulos desde el intestino al cerebro y del cerebro al intestino, considerándose incluso al intestino como el segundo cerebro. Entonces, hace muchísimo sentido intervenir el intestino, la disbiosis intestinal, que es el desequilibrio en la microbiota, en la microbiota intestinal, la permeabilidad del intestino. Hace mucho sentido intervenir estos desequilibrios a través, con herramientas de alimentación, para sanar este eje. Y así poder volver a restablecer el equilibrio. Claro, exacto. Y bueno, de la microbiota, como nombró la Antonieta, igual ahí es importante como refrescar también, ¿cierto? Entendemos que nosotros estamos llenos de microorganismos, somos microorganismos y fermentaciones, yo les digo a mis pacientes. Entonces, pero la mayor cantidad está ahí en el intestino, y es donde ocurre como esta magia, ¿cierto? Que se ve reflejada finalmente en la salud y en cómo se manifiestan un montón no solamente el comportamiento, sino que también otros aspectos, ¿cierto? Donde se absorben los nutrientes, donde se sintetizan estas hormonas, donde se generan las primeras señales del sistema inmunológico. Exacto. Entonces, entendiendo eso, que de esto, estamos hablando de microorganismos, ¿cierto? Estamos hablando de bacterias, hongos, parásitos, bichos, virus, o sea, de hecho, ahí es donde se alojan la mayor cantidad de virus, ¿cierto? Cuando entra al cuerpo, por las placas mucoides también hay que están dentro del intestino. Ya, pero no me quería ir para allá, lo que quería ir era de que estos microbios, nosotros nacemos, ¿cierto? Con una cantidad, dependiendo cómo nacemos, ¿cierto? Si es parto vaginal, incide en la que nosotros heredamos, ¿cierto? Microbiota, y también la que nosotros vamos construyendo con el tiempo, a través de los alimentos, a través de los fármacos,
a través de las toxicidades ambientales. Vamos a hablar también ahí Pesados. exacto, lo que se considera como neurotóxicos, ¿cierto? Ujú. Los productos que se echan en la piel, ¿cierto? El contacto que tienen las personas, los niños con animales, con la tierra, con el medio ambiente. Así. Exacto. Y esta parte me encanta decirla, que sobre todo el tema de la famosa higiene, o sea, de la asepsia que se le llama, esta extremada, ¿cierto? Que pensar que necesitamos todo limpio, y es una locura. Entonces ahí matamos bichos que son necesarios para nuestro sistema inmune y para el reequilibrio de todo, incluso y importantemente cerebral. Entonces, claro, podemos entender, ¿cierto?, que a través de la alimentación podemos hacer un gran cambio. De la alimentación, y dentro de la alimentación está también la no alimentación, también que me he dedicado estas últimas semanas a tranquilizar un montón de mamás porque el hijo no come, por ejemplo. Y ahí vamos a ir a la parte que a mí me gusta por lo menos, que es el poder maravilloso que tenemos, biológico, al poseer este cuerpo maravilloso, que funciona, queramos o no. Esa es una realidad, ¿cierto? El sistema inmune se activa, queramos o no. No, nosotros no le decimos, oh, ahora sí, ¿cierto? Ahora estoy resfriada, activa. No, eso no pasa, todo es autónomo, maravillosamente autónomo, y ese es un regalo de partida. Entonces, cuando entendemos, que también lo hemos hablado con la Lu también, el tema del ayuno, el tema de no comer, lo voy a decir así mejor, ¿cierto? De no comer. Todo ser en el planeta vivo, de hecho, tiene que tener, funciona, ¿cierto? Con ciertos parámetros que necesita, ¿cierto? Una planta que se riega mucho se va a podrir, ¿cierto? Un animal, por ejemplo, que tiene mucho más desarrollado su intuición, por eso también el llamado para allá, si está enfermo o si tiene algún desequilibrio, no come. Y nosotros también, ¿cierto? Y eso lo vemos por lo menos en un niño, ¿cierto? Que inmediatamente deja de comer. Entonces, el beneficio de eso es increíble para el organismo. Yo que también me dedico a acompañar adolescentes, por ejemplo, y niños que tienen distintas aversiones alimentarias, hiperselectividad, ¿cierto? Donde no podemos entrar de pleno con la alimentación adecuada, por ejemplo, partimos con el ayuno. Y es muy fácil, porque los niños de por sí, ¿no? Tienen el problema con comer, porque efectivamente está pasando algo en su cuerpo. Entonces, y eso ya hace un cambio gigante en la concentración, en todo eso. O sea, hay reparación celular. Ahí tú me puedes también complementar, Lu. Existe un descanso inmunitario tremendo. Y lo potencia justamente porque como el sistema digestivo es el sistema que más trabaja en el cuerpo, sobre todo hoy en día, ¿cierto? Entonces, al detener ese trabajo, esa calor corporal además, ¿cierto? Entonces nuestro sistema inmune puede hacer su trabajo de limpieza además. A mí me gusta explicarlo así. Vamos a imaginarnos que tenemos 100 pesos. De esos 100 pesos, si como comidas muy pesadas, muy procesadas, muy cargadas, voy a gastar 80 pesos de mi energía vital en esa digestión, ¿no? Entonces me van a quedar solamente 20 pesitos para hacer todos mis procesos fisiológicos, de limpieza, ¿no? De todo el mantenimiento del cuerpo, de todas sus funciones. En cambio, cuando nosotros cambiamos la alimentación, ese número puede llegar a ser, por ejemplo, un 20%. Y tenemos digestiones súper livianas y hay un ahorro energético y esa energía vital se va a reparar y regenerar el cuerpo. Cuando estamos en ayuno completo, ese gasto de energía puede ser cero. Entonces tengo un 100%, esos 100 pesos me los voy a usar completos para activar todo este poder biológico que tiene mi cuerpo de capacidad de regenerar células, de reparar tejidos, de sellar la permeabilidad del intestino, sobre todo
de sanar todo nuestro aparato digestivo, que es el que está constantemente, porque nunca dejamos de comer. Del momento que dejamos de comer, ahí es en el momento donde se empieza a reparar. Entonces, ya hay de por sí un cierto estigma, un cierto miedo al ayuno de los adultos. ¿Cómo no voy a comer, no? Pero es algo tan natural en los niños, es algo instintivo, es algo instintivo también en las mascotas, ¿no? En los perros, por ejemplo, los perritos, cuando no se siente bien, ¿qué hacen? Ayunan, se quedan ahí dormiditos y después, ¡pum!, otra vez están perfectos. Entonces esto es algo, es una herramienta que es parte de nosotros, de los seres humanos, que tenemos y que todos tenemos que practicar. No es algo para tener miedo de que se va a desnutrir. En el tiempo que demora un ayuno no se va a desnutrir, no le va a faltar nada, por el contrario, se van a notar mejoras claras y evidentes después de ese proceso, de ese descanso. Entonces es una herramienta súper efectiva y que también se puede ver rápido el resultado, o sea, te das cuenta muy rápido cómo después de ese ayuno hay una gran mejora. Exacto, exacto. O sea, yo diría que poner más atención en lo que comemos que en lo que no. Porque por ahí va. Entonces, aparte que sirva como poder ayudar a la tranquilidad, por ejemplo, porque las mamás se asustan muchísimo porque no quiere comer, ¿cierto? Más allá de que tenga otro signo, ¿cierto? Incluso uno, porque esto es aprendido. Por eso que nosotros, o sea, imagínate, yo también practico ayuno, mis hijos, ellos lo ocupan para poder recuperarse de todo, digamos. Incluso yo me quedo dudando cuando no quiere comer, y claro, lo que me llama la atención finalmente, porque trato de buscar de dónde viene esto, es porque algo está pasando. Entonces, y eso se confunde a que, oh, no va a comer, pero ¿por qué no quieres un poco más? Incluso, entonces no es llegar y resetear, ¿cierto? Entonces, este es un aprendizaje continuo que vamos reforzando diariamente, entonces es importante saberlo. Sí, y ahí Caro pregunta, dice, ¿y es que hay que convencer al papá? Y creo que se te cortó, Caro, por si quieres ahí terminar de poner Bueno, exacto, bueno, pasa un montón, pues, sobre todo cuando las familias no están unidas, o sea, hay una diferencia enorme cuando están todos integrados dentro de esta decisión de poner atención o de conciencia, ¿cierto? Sí. Claro, porque en el fondo para hacer un cambio familiar, o sea, para esperar que el niño coma distinto, la familia tiene que comer distinto, porque no puede ser que el plato del niño sea otro y todos estén comiendo lo que él no puede comer. Claro. Si para el niño eso es una falta de inconsistencia. coherencia, ¿sí? Claro, Totalmente. Eso es súper importante. O también quizás puede llegar a ser un problema, que es justamente la situación en la que está mi hermana, que ella está divorciada, ¿no? Entonces, con su papá, que vive a McDonald's, papas fritas, pizza, alimento ultra procesado, ni siquiera procesado, ultra procesado, y eso es todo lo que come casi todos los días. Entonces imaginen el daño a la microbiota que está haciendo a diario. Entonces después cuando mi hermana, que lo tiene menos días, le toca, ella le da alimentos enteros, sin procesar, más frutas, más vegetales, pero también es como no se está poniendo ahí de acuerdo, ¿no? Y es una situación compleja, difícil, que a veces puede llegar a pasar cuando ambos padres no están de acuerdo. Entonces claro, es bien importante ahí poder unirse, más allá de las diferencias que puede haber entre los papás, y ir a esto, ¿no? A lo que funciona, porque probar, ¿funciona? Sí, funciona, vamos por ahí. Claro. O sea, todo suma. Igualmente lo que van a hacer las mamás, ¿cierto? Mientras estén con sus hijos, ¿cierto? O sea, eso va a sumar igual a la salud del niño. Pero normalmente, por ejemplo, yo, no sé, pues ponte tú un caso de una pareja, ¿cierto? Que está separada, la niña llega descompensada, por ejemplo, y le toma 2 o 3 días volver a regular todo, porque no es solamente la emoción. Entonces, es un trabajo pesado. O sea, esto funciona, pero maravillosamente cuando hay una integración familiar de esto. Sí. Lo otro puede, pero va a ser largo y pesado. Sí. Largo y pesado. Claro. Y algo que hablábamos ayer, que me gustaría mencionarlo, porque algunas personas, ¿no? Cuando dicen, bueno, tratamientos naturales, ¡ah!, pero no le voy a dejar de dar, ¿no?, sus ansiolíticos o sus medicamentos, y no es eso en realidad, sino que
al estar haciendo un tratamiento natural o cambios en la alimentación, cuando se va limpiando el cuerpo, se va dejando de necesitar eso. Entonces, no es que es o uno o el otro, ¿no? Sino que también se puede encontrar ese camino del medio que va a ayudar a que la persona quizás no tenga los brotes o que pueda estar más tranquilo, ¿no? Que pueda haber una convivencia con el resto de la familia, porque a veces se puede llegar a hacer hasta algo inmanejable. Mientras va haciendo su transición, va cambiando la alimentación, se va limpiando la microbiota y empiezan a verse mejoras. Entonces ahí es en ese momento donde ya se va desfasando y se va a dejar de necesitar eso y el mismo médico va a decir, ya no es esto necesario. Claro, claro que sí. Sí, pues la mamá se va a dar cuenta primero, obviamente, y empiezan a bajar los problemas, las problemáticas con la alimentación, porque el niño empieza a aperturarse a comer, porque empieza a reequilibrarse. Entonces, No, y otra cosa interesante es que la microbiota cambia muy rápido al alimentarse distinto. En una semana tú puedes ver cambios en la microbiota intestinal porque ya está suministrando un nuevo alimento. Entonces, es fácil ver, es fácil intervenir, no es una cosa que exacto. tome mucho. Y mira, y aprovechemos de nombrar al tiro algunos que son principalmente, bueno, nosotros hablamos de los neurotóxicos, ¿cierto? Alimentos que principalmente alimentan parásitos, lo que está así a flor de piel en los niños con autismo, que es el exceso de cándida, ¿cierto? O sea, yo no he conocido ningún niño autista que no tenga candidiasis, por ejemplo. Y Lo pueden ver en sus lenguas blancas o fisuradas, ¿cierto? En los flujos, además, ¿cierto? El exceso de alergia, de cuadros, ¿cierto? Con mucosidad, ¿cierto? Picazón en el cuerpo, picazón en la zona anal, picazón en la zona vaginal, también Exacto. caspa, pueden salir hongos en la piel, hongos en la uña de los dedos, todo esto son síntomas de la candidiasis. Exacto. Entonces, para poder hablar alimentos que digamos, alimentan, ¿cierto? Este tipo de cosas, entonces hablamos siempre nosotros de los principales, que de hecho que es el primer desafío que nosotros abordamos en los en los acompañamientos, ¿cierto? Primero el tema del glutamato monosódico, ¿cierto? Que vamos a hablar que es un ingrediente finalmente en los alimentos procesados, ¿cierto? Que es como aumenta el sabor umami, que es este sabor que se siente en la lengua como por atrás, que es este sabor como carnio, y que también lo puedes obtener del queso, del tomate, de algún hongo, pero que en el fondo que te da esa sensación de que sabroso. Y quieren más, por supuesto. Seguir comiendo, ¿no? Y es increíblemente dañino para la pared intestinal, entonces, y a la vez es similar a otro neurotransmisor, entonces ejerce como un efecto como de estimulante. Y rompe la barra protectora, digamos, intestinal, porque de hecho pasa directamente, entonces, sin ser sintetizado, ¿cierto? O transformado enzimáticamente. Entonces, directamente. Está eso, está el otro tema del gluten, ¿cierto? Que esto es distinto, bueno, los niños presentan generalmente tipo aversión alimentaria y alergia alimentaria, ¿cierto? Pero no es estrictamente por eso, ¿cierto? Es por esto que estamos hablando, de cómo se van alimentando ciertos parásitos, ¿cierto? O bacterias, con los neurotóxicos que dejan, los residuos que dejan estos alimentos que no están siendo transformados en el cuerpo, para nutrir principalmente. Sí. Entonces estamos hablando del gluten, pasteles, panes, ¿cierto? Y todo, pasta, todo lo que tenga harinas, claro. El gluten produce mucha permeabilidad intestinal, que es justamente uno de los problemas. Entonces, y este es el gluten es algo que está como muy... sí, en todos los productos procesados o ultraprocesados, ¿no? Es algo que es muy también adictivo de alguna manera. Entonces, sumamente adictivo. Todas estas cosas que tiene esta característica y que son muy adictivas y que se vuelve como de querer, ¿no? De que el niño quiere comer eso y eso y eso.
Y a veces estaría bueno hacer una distinción, que lo habíamos mencionado ayer, de lo que es una condición de selectividad alimentaria, y otra cosa es de que, ¿no? Alguien que solamente va a comer un tipo de alimento y es eso y nada más, o alguien que realmente no se le está dando chance de adaptar su paladar, y que después, si se le da su comida, puede llegar a abrir el paladar y Claro, empezar a incorporar otros alimentos. claro, claro. Bueno, y de eso, por eso también se ocupa este tema ya me gusta llamarle como desprogramación finalmente. Entonces, cuando nosotros empezamos a quitar algo, ¿cierto? Entonces el cuerpo ya simplemente no va sintiendo la necesidad de querer seguir consumiéndola. Entonces, para eso están los salvavidas, digamos, los alimentos salvavidas, sobre todo cuando hay algún problema o selectividad o otro problema, ¿cierto? Sí. Caro acá nos había dejado su pregunta, dice: hola, yo trabajo, ella es maestra, ella hizo varios detox conmigo, Caro, y dice: yo trabajo con un pequeñito con selectividad alimentaria y los padres son muy aprensivos, ojalá pudiesen ver este video. Bueno, va a quedar grabado, qué bueno. Sí, sí. O sea, es interesante eso porque muchas personas se acercan a un cambio alimenticio, a un ayuno con mucho temor, porque dicen, bueno, pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo no lo va a soportar? ¿Cómo no le voy Va a a dar lo que desnutrir. me pide? ¿Ah? O también se va a desnutrir, ¿no? Con miedo a la Se va a desnutrición, porque desnutrir. está comiendo algo que ni siquiera es alimento, que son comestibles sin valor nutricional. Exacto, y claro, y cuando empezamos a consultar qué come el niño, bueno, hay niños que comen variado y de repente las familias no lo notan porque tampoco ponen la observación en lo que come porque dicen, bueno, solamente come, qué sé yo, arroz y Claro. pasta, y bueno, come fruta, sí, bueno, también come manzana y plátano, y bueno, ahí puede haber una súper oportunidad. Pero también existen niños en el espectro autista que comen 2 alimentos procesados. Entonces, ¿cómo? O sea, hay estrategias, ¿no? En el fondo, no, a esos niños tú no le vas a empezar a dar jugos verdes como la primera estrategia. Quizás a lo mejor algún tipo de jugo que acepte, o quizás vas a darle papas, o quizás vas a solamente... Exacto, si ya das un alimento real con micronutrientes y quitas estos alimentos procesados que tienen este listado gigantesco de aditivos, hiperestimulantes y colorantes, etcétera, ya vas a notar un cambio, y puede ser que el niño esté comiendo papa un mes o semanas, pero ya luego de eso se va a aperturar a otras cosas. Sí. Y de eso se trata el acompañar, porque finalmente cuando una familia da un paso así, tiene temor, es lo mismo que cuando las familias optamos por no bajar la fiebre con antipiréticos. Entonces, claro, tú al principio dices, necesitas la compañía de un pediatra que te diga, tranquila, está bien, no le está pasando nada. Pero luego ya tú como mamá adquieres esa destreza de decir, está bien, sí, no ha pasado de 40 ya. Exacto. Ahí tenemos otro comentario de Ayurveda Somática. Dice: otro tratamiento natural que he visto funcionar muy bien a la par de todo el enfoque alimenticio es el neurodesarrollo a través del movimiento. Es justamente esto lo que hablamos de integrativo, no es solamente el fármaco, no es solamente la alimentación, el ambiente familiar en donde está, sino también es todas estas cosas que ayuda a como desarrollar este contacto, ¿no? Es que justamente eso, o sea, que también es nuestro propósito, es que podamos afianzar, ayudarnos entre todos, esto que sea, yo veo igual que hay más interés en neurólogo, en psiquiatra, en ampliar, digamos, ¿cierto? Esto. Entonces, qué bonito sería que más profesionales también, aparte, pudieran conocer de esto y que podamos acoplarlo, digamos, ¿cierto? O Integrarlo. integrarlo.
que fuese integral, bueno, la salud es integral, entonces estaríamos ahí. Pero desafortunadamente el enfoque que tiene ahora es las aproximaciones a los niños en el espectro autista no es integral. No. En el fondo lo único que muchos buscan es cortar el síntoma, ojalá disminuir lo más posible para, claro, que las terapias funcionen, que los terapeutas pueden trabajar con el niño, que el apoyo en el escolar también funcione, y el niño aprenda algo, pero no está pensando en algo integral. O el terreno interno directamente, interno, porque no se aborda el terreno interno. Y también es por desconocimiento de los terapeutas. Muchos terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, no conocen de estas estrategias. Exacto, no lo conocen. O sea, directores de fundaciones, yo he hablado, o sea, así como microbiota cerebro, así. Con el alimento. Con el alimento, claro, así. Interesante. Claro. Ahí dice, Exacto. Ayurveda somática dice revisar sus patrones de desarrollo de movimiento. Después, Claro, pero esos son los signos, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver hacia afuera, que estamos hablando justamente como complemento, pero lo que pasa, y bueno, finalmente lo que nos lleva acá, es que también echemos un vistazo hacia adentro. ¿Qué está causando eso? ¿Cierto? A la par de que el niño se esté siendo ayudado, ¿cierto? Mientras está en esta transición, ¿cierto? Para que pueda desarrollarse, ¿por cierto? Socialmente o verbalmente. Y para también pensar que el niño, porque el niño va a convertirse en un joven, luego en un adulto, que va a estar inserto en la sociedad y que en el fondo tiene que idealmente ser una persona independiente. Entonces, ¿cómo estamos una familia que vislumbra que existe una forma de ayudar a su hijo para sanarlo desde adentro hacia afuera? Debiera ser una opción válida ya per se. O sea, y desafortunadamente uno escucha a mucha gente que lo critica, de decir, ¿pero qué estás hablando? Si el autismo no se trata, no se cura, no es una enfermedad. ¿Qué está esta gente proponiendo con soluciones milagrosas? Charlatán. Charlatán. Entonces, ahí hay un tema de también, y digo, esto no solamente con los niños, sino también con las familias y con todas las personas que hacen cambios en la alimentación, es empezar a romper estos paradigmas, estas creencias, ¿no? Este poder que hemos cedido hacia afuera, que alguien puede dictaminar qué sucede o no en mi cuerpo. ¿Cómo es eso? Mi cuerpo tiene su propia sabiduría, ya viene con su propio poder regenerativo, este poder biológico, y todas estas herramientas, ¿no?, que tiene de autorregeneración, de limpieza. Pero ¿qué sucede si yo le pongo piedras en el camino? Voy a estar impidiendo que el cuerpo pueda regresar a su estado óptimo y original. Es entonces cuando nosotros empezamos a sacar estas piedras del camino que el cuerpo otra vez dice, uff, qué alivio, gracias, ¿no? Y empieza otra vez nuevamente a funcionar. Pero esto requiere romper muchos programas, romper muchas creencias de cosas que nos han hecho creer. Una creencia es, ¿no?, que no hay solución, que es así y que hay que aceptarlo y convivir con ello. La segunda creencia es que no hay una relación entre cerebro e intestino cuando claramente lo hay. Después, el tercero es este tema de los alimentos, ¿no? Y va a haber muchos, pues estos son los que estoy como recapitulando de los que hemos hablado. Este tema del alimento, ¿no? No me va a aceptar esto, no va a querer tal cosa. Entonces sí lleva paciencia, un entrenamiento, el poder abrir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi sobrino, que tiene 13 años, yo lo pude ver cómo él mismo se dio cuenta de cómo se estaba sintiendo bien y le dijo a su mamá, mamá, yo quiero esto, ¿no? Ya no quiero comer otras cosas. Y de pronto probó un poquito de algo que tenía azúcar procesada y se dio cuenta que no le gustó. No le gustó cómo se sintió. Y dijo, no. Entonces ya está preguntando, ¿no? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? Entonces como que él ya solito está diciendo no, porque ya sabe que no le gusta cómo se siente.
es también generar esa conciencia, empezar a sacar un poco todos estos miedos, ¿no? Sobre el ayuno, de qué va a pasar, se va a desnutrir o cómo no va a comer, etcétera. No, es una herramienta que todos los seres humanos lo tenemos en nuestro cuerpo, todos los animales también ayunan, y es algo, un proceso completamente natural. Después, ¿qué tipos de alimentos que no tienen... primero están los alimentos que son carentes de valor nutricional, que no están dando los nutrientes que el cuerpo necesita en esa etapa tan importante de desarrollo. Y después también, además de carecer de nutrientes, tienen un alto contenido de toxicidad con el glutamato de sodio, con gluten, azúcares refinados, tienen carcinógenos, neurotoxinas, conservantes, colorantes, y todo esto va dañando justamente nuestra microbiota. Y nuestra microbiota, a mí me gusta mencionarlo, es como una composta, ¿no? Para quien ha hecho alguna vez una composta, es donde se va descomponiendo, ¿no?, el alimento, y después tendría que regresar a la tierra. Bueno, en nuestros intestinos nosotros tenemos algo parecido, y vamos a alimentar de los bichos buenos y de los bichos malos. El tema es que cuando empieza a haber una disbiosis y empieza a haber más de los bichos, vamos a decir, malos, como la candida, algunos hongos, algunos tipos de parásitos, que hay un montón, me ha tocado ver una cantidad de cosas que salen de ahí adentro, que la gente no lo cree, pero están, se empiezan a notar mejorías. Entonces, ¿a qué estoy alimentando? Estoy alimentando la microbiota buena con ciertos alimentos, ¿no?, como pueden ser las frutas, los vegetales, por ejemplo, o estoy alimentando a la microbiota mala. ¿Qué le gusta a la candida? ¿Qué le gusta al parásito? Para justamente no darle de eso. ¿Qué le gusta? Le gusta lo procesado, le gustan los químicos, le gusta el azúcar procesada, no el de las frutas, ojo, el de las frutas los limpia. Después también le gusta lo fermentado. Mucha gente cree que es algo saludable y en realidad no lo es tanto, sobre todo cuando hay un tema de disbiosis, porque eso puede hacer que, como tirarle leña al fuego, crece de todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Los panes, los quesos, los lácteos, ¿no? La leche es tremendo, la caseína es súper adictiva, es como la heroína. Después los productos cárnicos, también toda la proteína animal, eso es súper perjudicial, eso produce permeabilidad, tiene hormonas que también van creando un desequilibrio, tiene un pH ácido que hace que también esto se pudra, no se procesa bien en el intestino, porque no estamos hechos como para digerir, ¿no?, ese alimento. Entonces esa putrefacción en que entran los productos de origen animal, después terminan impactando, entonces se va creando el ambiente ideal para que vivan este tipo de parásitos. En lo que nosotros hacemos cuando vamos regenerando el aparato digestivo y cambiando la microbiota, vamos a crear un ambiente más amigable con estas bacterias que sí son buenas, estas bacterias que sí ayudan a todos estos procesos biológicos, porque en realidad estamos conviviendo, no es que sean los malos de la película, sino que hay algunos que están para apoyarnos y hay algunos que vienen a limpiar lo que se ensucia, ¿no? Entonces, si dejamos de ensuciar tanto, vamos a generar un ambiente más propenso para una microbiota que sí nos conviene. Claro. Es importante eso que mencionas, porque una de las cosas que pasa en la dieta en realidad general, en realidad general, el tema de que tendemos a saturar la alimentación. Entonces cuando la persona come, por ejemplo, alguna carne, la come combinada con otras cosas, sin conocer el efecto de eso finalmente. No podríamos ahondar sobre el tema de la combinación de los alimentos ahora, porque ese es otro tema gigante. Es muy largo, pero esa incidencia, esa poca educación con respecto a los tiempos de digestión, por ejemplo, que son importantes, ¿entiendes? Porque en una dieta o en una transición, por ejemplo, no se pueden dejar de comer todas las cosas. Claro. O romper con eso. Principalmente yo no soy de hacer un detox profundo, a menos que exista una mamá muy preparada, ¿cierto?, que esté acompañada, que eso era lo otro que me resonaba cuando estabas hablando, que esté acompañado. Incluso un niño se puede acompañar por varios días en un ayuno, que puede ser, ¡oh, qué locura!, pero que esté acompañada de un terapeuta, de alguien que te pueda guiar, con el tema de la alimentación también, porque no es llegar y sacar los alimentos. Entonces, también estamos hablando de cambiar toda una estructura de un hogar. Entonces,
es necesario, bueno, como digo, saber cómo se alimentan, saber cómo combinarlos también es bien importante. Claro, porque también hay estrategias diversas a través de la alimentación. Entonces podrías, por ejemplo, limpiar parásitos a través de estrategias, por ejemplo, como los enemas, que son increíblemente una herramienta súper poderosa. Y luego, por ejemplo, sellar el intestino con caldo de hueso, que te provee de eso también colágeno y micronutrientes súper necesarios y también muy ricos. Siempre en lo posible que sean... de agricultura claro. limpia. Y entonces, claro, cuando yo creo que nosotras con Grisel tenemos distintas miradas de repente o sea, de la dieta ideal. Yo creo que personalmente la dieta ideal no es la misma para todo el mundo, porque también pasa mucho con qué es lo que tienes alrededor tuyo, qué es Donde vivimos. qué hay. Yo creo que finalmente la dieta ideal es o sea, para limpiar podemos usar numerosas estrategias, desde hacer entrar el cuerpo a cetosis, o limpiar con crudos, o Claro, ayuno. por eso que es importante la educación sobre este tema, ¿cierto? De ver todas estas variantes, porque una alimentación, por ejemplo, típica, ¿cierto? De una cocina, va a tener más facilidad en entrar en una transición, a lo mejor, que por ejemplo, desde mi visión, ¿cierto? Que también lo hemos conversado con la Antonieta, estas diferencias, desde mi visión es... ¿cierto? Continuar con el proceso biológico que hace el cuerpo sin aumentar o disminuir, ¿cierto? Estos procesos. Pero si estamos en una dieta típica, voy a poder entrar quizás con algo así. Puedo entrar por ejemplo, una alimentación, ¿cierto? Que a lo mejor va a estar un poquito más cargada, ¿cierto? O va a forzar al cuerpo a hacer otras cosas, porque eso es como una puerta de entrada, porque yo siempre voy a llegar finalmente a que se entienda que el cuerpo hay que restablecer el orden, que es lo mismo con un fármaco también, cuando se ocupa los fármacos, de hecho también en la psiquiatría es también la idea de que el fármaco lo pueda dejar, cosa que no sucede, que también era otra cosa, también para que vamos avanzando ahí en los otros temas de los fármacos, que me gustaría también que pudiéramos hablar, en realidad de los tratamientos, no sé si de fármacos particularmente, porque ya hablamos, ¿cierto?, a través de la alimentación, a través de... ¿cierto? Todo lo que incide en la microbiota, la importancia de la digestión, ¿cierto? Dentro de esto. Pero hay un tema súper importante también y que tiene que ver con los tratamientos farmacológicos que hoy día están recibiendo los niños. Como tampoco podemos nombrar a todos, ¿cierto? Como no podemos nombrar a todos, entonces vamos a nombrar algunos y qué efecto tienen esto, ¿cierto? Claro, porque los antipsicóticos que se dan habitualmente tienen este efecto que el signo se disminuye, pero tienen efectos secundarios tremendos. Claro, que están siendo naturalizados, y ese es el tema, porque la persona pierde el sentido de observación del niño cuando está la hiperactividad así a flor de piel, entonces es muy difícil. Bueno, y en la normalidad, pues no sé si te pasa a ti con los pacientes, la gente no sabe ver que está inflamado, por ejemplo, que siente un malestar, está totalmente acostumbrado, o no ir al baño, no hacer caca, no defecar, o hacer diarrea, y esa persona te va a decir que está sana, ¿me entiendes? Entonces esa normalización, ¿cierto? No nos permite poder ver esto que estamos justamente tratando de visibilizar. Acá en Chile, bueno, y me fijé también que en México también se ocupa el risperidona, ¿cierto? Es un antipsicótico, ¿cierto? Que ayuda con la ansiedad, con la agresividad, con ese tipo de trastorno, finalmente. Con los tics nerviosos, etc. Y finalmente, estamos hablando de un medicamento que está aprobado, ¿cierto? Por la FDA, ¿cierto? Que se ha usado, que se ha estudiado bastante. No en todos los niños hace efecto, que es alguna realidad, pero se dice, oye,
estoy tomando esto, o para que tenga sueño también ayuda, que también se ocupa la fluoxetina también además. Pero dentro de las cosas a mí que me pareció importante mencionar como efectos adversos, ¿cierto? Bueno, son varios, pero principalmente este, que es el aumento de peso en los niños. Porque de hecho eso es la siguiente problemática que existe, por eso que es a largo plazo, que es la famosa resistencia a la insulina, diabetes infantil en niños con autismo. Entonces, los niveles de insulina suben un montón, el niño sube de peso, ¿cierto? Hay cambios hormonales, por ende metabólicos tremendos, por ahí estuvo la disociación y la comprensión del ser, cambia esa percepción, ayuda a eso. También existe, como dije, hormonalmente, se aumenta la cantidad de prolactina. Entonces estamos hablando que a los niños le aparecen estas, como que si tuvieran mama, ¿cierto? En las niñas suero, porque prolactina le está diciendo al cuerpo que está embarazada. Entonces problemas, ¿cómo se llama? Menstruales, ¿cierto? Y cosas así. Hay movimientos involuntarios que se generan, que lo han visto, eso lo produce también, se ha estudiado este medicamento, ¿cierto? Eso principalmente. Bueno, la idea de hablar de esto es como para mencionarlo, que todas estas cosas son importantes visibilizarlas, porque la gente no lee el manual, no lee el cosito que El está. prospecto. Exacto. Entonces, por eso que es importante, por eso que estamos nosotros ahí mostrando, oye, mira, tener 20 ingredientes este producto, o sea, que visibilizar la importancia de saber estas cosas, porque si no, no nos vamos a poder dar cuenta, vamos a decir, oh, este es un signo más del autismo. ¿Me entiendes? Secundario. Claro. Es un efecto secundario, entonces poner atención, además de que viene con una carga alta de metales pesados, que produce más disbiosis intestinal, o sea, otra cosa importante que no habíamos mencionado, o sea, la información, ¿cierto? De neurotransmisores es 3 veces más del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. ¿Se entiende? O sea, qué potente, digamos, ahí la incidencia. Bueno, también nombrarlos también para que podamos hablar y después cuando vayamos ya terminando poder nombrar todo esto. Ya nombraste el enema, que sirve como tratamiento, ¿cierto? Para la eliminación, para la constipación, bueno, para la eliminación de parásitos. Claro, con ciertos protocolos específicos también, que también tienen que estar acompañados, ¿cierto? Tienen que estar asesorados. Hay otras más que se ocupan que son ansiolíticos también, perdón, antipsicóticos, ¿cierto? Que es el Ritalin. No sé si ella lo conocen igual. Sí. El metilfenidato, que es para el trastorno de déficit de atención. Exacto. Exacto. Bueno, eso tiene una alta carga de mercurio, bromo, o sea, yo creo que pesa más en metales pesados que... Y los efectos secundarios que tiene son es adictivo. Claro, exacto, los niños vuelven, por eso que esto viene, o sea, los tratamientos son para tapar el síntoma, bueno, como todo en realidad con respecto a la salud. Cuando nosotros le quitamos eso, perdemos la visibilidad, visibilidad, ¿cierto? De lo que está pasando, que es lo mismo que pasa cuando nosotros no le hacemos caso, o no sé, por ejemplo, ¿cierto? Está resfriado y le dan paracetamol. Entonces, no logramos ver lo que está pasando en el cuerpo del niño con este síntoma. Bueno, con esto perdemos un poco esa posibilidad, ¿cierto? De poder ir viendo cosas en su desarrollo, metabolismo importante, que se están viendo afectados por el uso ¿cierto? del K. Están los anticonvulsivos también, que en algunos niños son necesarios, ¿cierto? No sé si nombrarlo, no, yo creo que no, ¿cierto? Casi todo tiene que ver con segregar, o sea, cortar, perdón, la segregación de dopamina, finalmente. Entonces los niños, además de todo esto, se van desconectando aún más. ¿Ya? Entonces no va a ayudar a que generen más vínculo o otras cosas como empatía, incluso dolor, porque los niños con autismo también tienen mucha tolerancia al dolor. Son hipersensibles para un montón, o sea, tú le podías hacer así y le va a doler, o sea, en verdad no le va a doler, tienen una sensación, ¿cierto? Pero se pierde mucho de eso. Entonces, desde ahí también se ha visto que está asociado al tema de la falta de empatía, de que no pueden comprender lo que le pasa al otro,
¿cierto? Porque con suerte se pueden escuchar ellos mismos. Esto, claro, y están obviamente los que ya directamente los mandan a acostar, ¿cierto? Las famosas benzodiazepinas, Benzodiazepina. ¿cierto? Y ahí hay una gama enorme. Están sí, eso. Todos finalmente contribuyen a inhibir, no sé si se dice así, la famosa dopamina, que nos lleva a eso. Entonces, como mencionamos que hay hartos protocolos, ¿cierto? Que se pueden ocupar, además de la alimentación, o sea, una de la limpieza, esa es fundamental porque va a ser el constante por toda la vida. Entonces, por eso que es importante poner atención. Desparasitar con numerosas estrategias naturales, con medicamentos, con los enemas, con otras sustancias. Dependiendo la edad del niño, también se van abriendo más posibilidades, ¿cierto? Como poder usar, por ejemplo, algunos aceites, como el aceite, estamos hablando de aceites esenciales, sí, independiente que terapéuticamente te puedan ayudar las flores de Bach, etcétera, o algunos oleatos, etcétera, o aromaterapia, estamos hablando de aceites esenciales, de orégano, por ejemplo, ¿cierto? Que eso quita la candida rápidamente, pero obviamente no se pueden dar en menores de 5 o 6 años, ¿entiendes? Ahora, sí existen otras formas de que los niños puedan consumirlo a través de tinturas, por ejemplo, que resulta sumamente efectivo. Los quelantes, bueno, también se ocupan en fármacos, pero también se pueden ocupar. El uso de ortomolecular también ayuda muchísimo, ¿cierto? Para poder ayudar a quelar, a eliminar, quelante estamos hablando de eliminar los metales pesados, ¿cierto? Los residuos, estos residuos altamente tóxicos. Entonces, está el selenio, por ejemplo, en sí. ¿Iba a mencionar algo? Sí, no, con respecto a lo de la quelación, para si alguien está escuchando, es importante que si van a hacer una quelación, porque ahora hay mucha información también en las redes sociales, de todos lados, ¿no? De quelantes y qué sé yo, pero en realidad para hacer una quelación, lo mejor es seguir un protocolo, tener algún tipo de acompañamiento, porque la carga de toxicidad que se puede desprender al hacer una quelación puede ser muy grande, y quizás sus canales de eliminación del niño no están completamente abiertos, entonces es como que empezar a revolver toxinas que no terminan saliendo, y eso puede llegar a producir más síntomas y más malestares, y uno puede decir esto le está haciendo mal, en realidad no le está haciendo bien. Entonces, todos estos cuidados y estas cosas, que por eso me parece que sí está bueno, por un lado, recuperar nuestro poder y decir, voy a tomar las riendas, ¿no? de mi salud, de la salud de mis hijos, pero también investigar, leer, aprender, asesorarse, buscar ayuda también, ¿por qué no? Entonces esa es la razón por la cual también están ustedes acá, ustedes acompañan, ¿no? Personas en este proceso de ir cambiando la alimentación, y es mega importante encontrar las mejores maneras de ir pudiendo hacer esto, ¿no? Porque hay tanta información también de que esto o el otro, entonces a veces se puede caer en el, bueno, ¿qué hago? ¿No? En el aturdimiento de no sé qué está bien, no sé qué está mal, en esta confusión que a veces no llegan los papás y que ya intentaron varias cosas. Entonces también está bueno poder como decir, ok, bueno, voy a ¿no? seguir esta vía natural con estos protocolos, ir viendo lo que va funcionando, y que van a haber protocolos que quizás en un niño no se van a poder aplicar porque tenga mayor nivel de toxicidad o tenga algún problema y que va a tener que ser mucho más lento, otros que van a estar mucho más propensos, más abiertos, que se le va a poder hacer un cambio más grande en la alimentación. Entonces es como muy diferente dependiendo de cada caso. Entonces esa es la recomendación también, que puedan buscar ¿no? personas que conozcan del tema. En este caso, pues acá tienen para que puedan seguir en las redes sociales a Grisel y a María Antonieta, es @atento a mi alimento, donde ahí van a compartir información, y también está el grupo de Facebook Más Allá del Autismo, para que se puedan unir y empezar a investigar, preguntar, también hacer esas redes, ¿no? Empezar a conectar con personas quizás de
de otros países, mamás o papás que están en esa etapa de transición, en esa búsqueda, compartir esas experiencias, ¿no? Entonces esa es la parte de hacer comunidad también, que es sumamente enriquecedor cuando se está eligiendo un camino diferente de lo natural. Sí, exacto. Y también el hecho también de poder tener este acompañar, ¿cierto? Es que podamos también tener otra perspectiva. Entonces, nosotros salir de o sea, que las madres, los cuidadores, ¿cierto? Puedan salir un poco como de este humo negro en el que están envueltos para poder escuchar otras perspectivas, aprender también, como tú dices, y poder poner más conciencia, digo yo, porque justamente esto que también que comentaba la Antonieta, es que las personas no logran ver finalmente lo que sus hijos comen, ¿cierto? Al decir que no come nada, pero después cuando voy yo, ¿come esto? ¿Lo ha comido? Ah, sí, eso sí lo come, o sea, ¿se entiende? De hecho, eso también es un tema, porque tratamos a los niños de desensibilizarnos, pero nosotras estamos también así. Entonces es súper importante verme a mí como madre, ¿cierto? O bueno, en mi caso, ver lo que llevamos a la casa, ver qué compramos, qué traemos, qué le damos a nuestro hijo, cómo estamos en el momento de cocinar. O sea, entendemos que el cortisol también sube por el estrés, también inflama. Eso pasa biológicamente, entonces si estamos ahí totalmente descompensando o forzando al niño que come, el niño se descompensa, entonces estamos ya en una situación, a un círculo vicioso que nunca termina. Entonces, exacto, comprender también que además de tener esa importancia, ¿cierto? Y la tranquilidad, ese momento que yo les digo, respira. Antes de cocinar, respira, ¿ves? Respira 10 veces, ¿cierto? O cuando te vas a sentar a la mesa, o respira con tu hijo. Sea que no te mire, da lo mismo que esté dando vuelta, no importa, tú hazlo, porque nosotros somos el referente para eso. Exacto, y para traernos al presente, porque los niños en verdad, ese es el camino, o sea, sacando glutamato, perdón, azúcar sobre todo, ¿cierto? Estas cosas, tenemos un cambio pero grande y en corto tiempo, en corto tiempo. El desafío es sostenerlo. O si me desvío, saber cómo volver, ¿cierto? Saber cómo volver a alinearme. Y mientras tanto, entonces, todos estos caminos finalmente lo que hacen es limpiar la autoobservación y lo que nosotros podemos observar de nuestros hijos, al empezar a reemplazar, ¿cierto? Algunos tratamientos, por ejemplo, o a integrar otros como la eliminación. A educarnos, a aprender, a tener esa información que necesito para tomar mejores decisiones. Exacto. Empezar a validarnos, por eso que afianzarnos, ¿me entiendes? Afianzarnos entre otros profesionales, además, entre las mismas madres, que compartan esa información. Yo me meto a grupos, ¿cierto? Y esto que quede súper claro, me hago responsable también, no es por desvalidar, digamos, todo lo que se está haciendo para la visibilización, digamos, de este tema, ¿cierto? A través Para la inclusión. Para la inclusión, exacto, Sí. que es otro tema, que no es, no es ir en contra de eso. No es ir en contra de eso, pero es un montón de energía que se ocupaba en eso. Un montón de energía. Entonces, el foco está puesto en eso cuando en realidad está como... Y está olvidado el cuerpo, exacto. ¿me entiendes? Está olvidado el cuerpo. Entonces ese es el llamado. El foco está en los otros, no está en el niño, no está en la familia, está en que los otros acepten esto tal cual como está. Sentir orgullo por esa condición. Entonces, por eso que cuando nosotros abordamos, yo por lo menos también, a mí me gusta, cuando hablo del autismo, le digo, el autismo es un diagnóstico psiquiátrico, neurológico, ¿cierto? Que esta conjunción, que es lo que bien explicó la Antonieta al principio, de multifactores, o de signos, ¿cierto? Y síntomas. Aquí estamos hablando de una problemática biológica. Entonces, a eso es a lo que estamos abordando, nos estamos enfocando, ¿cierto? Entender que el cerebro sigue siendo parte de nuestra biología y todas las funciones cerebrales están correlacionadas a cómo nosotros llevamos nuestra vida. Y como somos dueños de nuestra vida, podemos hacer todo, todo. Exacto. Eso, no sé, hay más que comentar. Lu.
Porque Creo que podríamos seguir hablando mucho. Creo que no hay preguntas por acá, estamos, el tema da para largo, nos podríamos quedar un montón de horas hablando, ¿no? Multifactorial. Tiene tantos aspectos tan complejos, pero creo que acá por lo menos hemos abierto esa puerta y decir, ok, sí, puede llegar a tener una solución desde la biología, ¿no? Es algo como que no se mira, como que está ahí y ni siquiera se le ha prestado atención. Y hay una clave gigante, esa conexión cerebro, intestino, entonces hay tantas cosas que sí se pueden hacer herramientas y que se puede ver realmente un resultado visible, tangible, cuando se van haciendo estos cambios, ¿no? Porque no es así, no es de probar suerte, no es de decir, a ver si funciona o no funciona. El cuerpo va a reaccionar, el cuerpo empieza a mejorar cuando se le empieza a dar alimentos reales, ¿no? Eso es claro. Dice, ¿cuál es la mejor opción para cambiar la alimentación? Yo te recomendaría hacer una transición lenta. Para mí siempre lento es lo mejor, como para darle chance a que se vaya adaptando, retirando alimentos que no contengan glutamato de sodio, alimentos que no contengan gluten, alimentos que no contengan azúcares procesados, ¿no? Que eso es lo primero, como ir sacando lo procesado, lo que tenga colorantes artificiales, saborizantes, etc. Entonces ya con eso es un gran cambio, y después de ahí se puede ir aumentando también otro tipo de alimentos que tienen un alto valor nutricional, como pueden ser los crudos, que los crudos justamente te ponen a limpiar, entra uno ya con crudo a una limpieza más profunda. Entonces por eso también por ahí no te diría que le saques todo y que le empieces a dar de crudo directo, porque eso puede llegar a causar una crisis curativa o que no se va a sentir bien. Entonces es de a poquito, ¿no? Vamos sacando mientras se va adaptando. No sé si ahí... ¿Qué podemos dar? O sea, eso, o sea, hay un caballito de batalla maravilloso que, bueno, yo por mi lado, digamos, de atención aparte, no lo recomiendo mucho, pero para esto sí. Y el caballito de batalla para poder dejar digamos, seguir consumiendo el gluten o el trigo, ¿cierto? El pan, porque acá el pan es parte de la alimentación así tremendo. Entonces, es la papa. Sí. Porque a la mayoría de los niños les gusta la papa. Y esto también, en contra de mi religión casi, hablar de las papas fritas y todo eso, bueno, podemos hacer todas estas cosas con las papas. Pero es que puede ser papa con aceite de coco, con sal de mar, Papas y ya. horneadas. Sí, Y no tener miedo, eso, y no puré de tener miedo a papas. la hora que se lo damos. Entonces, decir, pero eso es para el almuerzo. No, cámbiale. La once, que acá le llaman once o cena, ¿cierto? Va el pan, listo, hágale un puré. Hazle un puré, dale esas papas doradas, dale esto. Y así va pasando el tiempo, el niño no empieza a desconocer el gluten, de hecho, y cuando vuelve a comerlo aparecen síntomas tremendos, bueno, que tú lo sabes, que es lo que pasa cuando uno come de nuevo esos alimentos, ¿cierto? Que muestran más, más lo que está pasando, más evidencia, claro. Exacto, y así lo podemos ver. Otra cosa también que importante esto de separar el tema de la selectividad, ¿cierto? Que parece que lo hablamos ayer también, cuando el niño no separa lo que es hiperselectividad, ¿cierto? Aversión, a cuando el niño no tiene la costumbre. Entonces, ¿cierto? Si consume un líquido, un jugo en caja, entonces sí puede tomar un jugo natural. Claro. ¿Cierto? O sea, no podemos decir que no. De hecho, por ejemplo, yo estaba en acompañamiento donde el niño ya empezó con los jugos naturales, porque era adicto a la Coca-Cola y al azúcar y todo, y cuando probó, salieron a un restaurante y probó nuevamente una cuestión envasada, que no sé si era jugo o bebida gaseosa, ¿cierto? Le preguntó a la mamá si le habían puesto azúcar, por ejemplo. Le dijo, así como, ¿le pusiste azúcar? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo había también tomando como un sorbo y es como tomar glucosa así, ¿cierto? Entonces empieza a pasar eso, entonces el niño empieza a aperturarse y a darse cuenta de muchísimas cosas. Claro. Y cosas que están pasando en su cuerpo. Uy, mira, me empezó más flujo, ¿cierto? O las mujeres vaginales o los hombres, hoy tengo más mucosidad. O le empieza a caer el moco directamente, sobre todo los niños que ya tienen una adicción ahí bien construida.
Entonces, Y es más simple también, o sea, podemos ya limpiar una alimentación quitando procesados y cocinando, o sea, haciendo alimentos reales, o sea, el pan que compramos acá, ya por ejemplo, si queremos seguir el gluten lentamente, eliminarlo, podríamos, por ejemplo, Pan de partir lentejas. haciendo nuestro propio pan. O sea, como que empezar a darte cuenta de qué es lo que tienes ahí, porque este pan de molde que venden trae una cantidad gigantesca de ingredientes, en cambio el pan es harina, agua y sal y levadura. Entonces, eso, volver Ya a es una mejora. O sea, bueno, sí, ya por eso, es esto. claro. Entonces, cuando empiezan las familias a darse cuenta de que ya, ok, voy a comer menos procesado, luego saco el gluten. También otra estrategia podría ser sacar el gluten con todos estos alimentos súper procesados que no tienen gluten. Entonces tienes a los niños limpios de gluten, pero con fideos, con espagueti sin gluten, con pasta, o sea, con panes sin gluten, pero cuando tú miras esos alimentos son increíblemente procesados, pero no estás dando el gluten. Entonces son distintas estrategias que se pueden abordar de acuerdo a cada familia y a la apertura que tienen para hacerlo y el objetivo que quieres lograr. Entonces Exacto. hay hartas formas como de Exacto. Y presentar los alimentos, o sea, eso ese es principal, o sea, traer los alimentos, traer la fruta, traer la verdura, ¿cierto? Que los niños se integren también en la alimentación, o sea, llevarlos, porque hay que sacarlos sacarlos de la rutina puede ser tremendamente descompensatorio, ¿cierto? Para los niños. Entonces, traerlo a esa rutina. Uy, mira, voy a comprar esto, nombrar que estoy comprando estas cosas, ayúdame a picar, independiente si el niño no pesca, pero hacerlo continuamente, finalmente habitúa al niño a que lo empiece a consumir. De hecho, la mayoría, cuando yo quiero meter los jugos, ¿cierto? Para que el niño salga del ayuno y continúe esa limpieza y no taponee, ¿cierto? Lo que ya hizo el cuerpo en la noche. Entonces, recomiendo mucho el tema del jugo, ¿cierto? sí, los jugos les encanta, es de las cosas más... Les gusta, la mayoría le encanta, ¿cierto? Mejor, sí. Y bueno, lo que pasa es que un niño que no come, por ejemplo, ¿cierto? Que efectivamente come 1 o 2 cosas ultraprocesadas, entonces yo parto que ustedes tienen que partir tomando. Entonces ese niño después, que me ha pasado, ¿cierto? Ya a la semana ya estira su bracito, porque es parte de la rutina, él ya lo tiene integrado dentro. Entonces es súper importante que pongamos esa conciencia nomás de lo que traemos a la casa, de lo que compramos en la presentación todo y en cómo lo cocinamos. Perfecto. Excelente. Bueno, les agradezco muchísimo esta información tan valiosa que están compartiendo hoy, que se haga más visibilidad de este aspecto que quizás se ha olvidado un poco del cuerpo y que de la alimentación y de la microbiota. Así que bueno, eso, gracias. Gracias a ti también. Gracias por estar, por ver. Por favor, ayúdennos a compartir si ustedes conocen amigas, papás, familias, vecinos que tienen personas que tienen autismo, para que pueda llegar y circular esta información. Sigan a @atento a mi alimento en Instagram, en Facebook, busquen el grupo Más Allá del Autismo, donde pueden encontrar esta información, y después esto va a quedar grabado para las personas que estaban preguntando. Sí, va a quedar grabado en Instagram, en Facebook, en YouTube. Después lo vamos a hacer circular nuevamente la grabación, así que eso, muchas gracias. Y tenemos nuestro podcast también que está saliendo. Ya está el trailer arriba y ahora ya queda nuestro primer episodio que vamos a subir, así que vamos a estar ahí compartiendo. Excelente. Muchas gracias, Luz. Gracias. Chao. Chao, chao a todos.